Bien, a continuación vamos a tomar la medición de A, esto que era la razón de H2, H1, utilizando el modelo de caída libre de un cuerpo que parte del reposo, donde T es el tiempo de caída y H es la distancia recorrida. Entonces, el valor de A sería de que H2 es un medio de G y el tiempo 2 que le toma al recorrer esa altura H2, mientras que H1 sería un medio de G por el tiempo 1 que le toma en recorrer esa altura H1. Entonces ustedes observarán que la razón A, el índice A, sería simplemente la relación de T2 para T1 al cuadrado, ¿sí? Entonces ustedes van a utilizar esta función, van a determinar cuánto es la medición de los tiempos, van a medir tiempos y encontrar el valor de A a través de los tiempos. Pero no se olviden que también tienen que encontrar cuánto será el correspondiente error. Entonces, van ustedes a medir los tiempos y inmediatamente ustedes procederán a analizar cómo calcular los errores. Entonces, tomamos los tiempos, ¿sí? Vayan al lugar de trabajo. Bueno, en la siguiente actividad que hemos realizado, hemos procedido a medir la relación de las alturas que recorren un cuerpo en caída libre. A eso le denominamos A y la hemos medido a través de las alturas. Pero también el valor de A lo íbamos a calcular con los tiempos que le tomaban en recorrer esas partículas. Y ese tiempo lo teníamos porque si el modelo de caída libre era h un medio de gt cuadrado, entonces t era igual a raíz cuadrada de 2g por raíz de h. Entonces, al tomarle un tiempo 1 al recorrer h1 y un tiempo 2 al recorrer h2, entonces el valor de A iba a ser calculado a través de T2 y T1 al cuadrado. ¿Recuerdan? Pero también procedimos a calcular el valor del índice B como la razón de los tiempos de caída, ¿sí? T2 para T1. Y a través de las relaciones de alturas, que es lo que teníamos aquí, raíz de H2, raíz de H1. Entonces, esta actividad consistió en calcular, o medir, mejor dicho, las razones de A través de las alturas y la razón de A través de los tiempos, con su correspondiente error. Y también se procedió con los tiempos registrados a medir esta razón B con su correspondiente error. Cosa similar se hizo con el valor de B en función de las alturas. Entonces, los grupos que han participado
en esta actividad fueron: grupo 1, José y Jennifer. Chequemos los datos registrados por José y Jennifer. Los tiempos 1 y tiempos 2 respectivamente tienen 0.284 más menos una milésima de segundo, 0.403 más menos una milésima de segundo, y observamos que el valor medido de A con los tiempos es 2.01 más menos 0,02. Mientras que el dato de la razón de los tiempos B tiene 1.42 más menos 0,1. El grupo de José y Jennifer utilizaron para el cálculo del error, de este error, a ver, eso lo tienen aquí. Este de aquí. Entonces, el método que utilizaron ellos fue el segundo método, o sea, el de las derivadas parciales con respecto a T1, con respecto a T2. Procedan ustedes a comprobar que efectivamente lo que ellos hicieron corresponde a este resultado que está aquí, de 0,02. Ahora, ellos también calcularon ese error utilizando el tercer método, que fue el usar propiedades de logaritmos, la derivada de logaritmos, que en definitiva se concluía que era la suma de los errores relativos, ¿sí? Fíjense que aquí, si se observa, a ver, resumamos aquí, si se observa, A vale, ¿cuánto vale A aquí? Aquí lo tienen. A vale T2 al cuadrado dividido para T1 al cuadrado. Entonces, al final de cuentas, si ustedes aplican este método, el error relativo de A es igual a 2 veces el error relativo al medir el tiempo 2 más 2 veces el error relativo al medir el tiempo 1. Reemplazando datos, entonces ellos comprobaron que le salió 2 centésimas. Es decir, que su medición está en un intervalo de 2.01 más menos 0,2. El valor de B con respecto a los tiempos lo tienen mostrado acá por el segundo método, por derivadas, y el tercer método con logaritmos. Ese tiene que haber sido el valor 0,01. Y el valor de B, como índice de las alturas, lo hicieron con el método 3 y el método 2. Este grupo ha hecho todos los métodos. Está bien, solo que tienen que haberse demorado bastante, ¿no? Al probar todos los métodos, en definitiva no hay mayor diferencia. Todos los métodos los llevaron al mismo resultado, ¿no? 0,01. Ya. Vamos a chequear el método, bueno, Carla y Hernán, en cambio, fíjense ustedes que los tiempos que ellos registraron, ¿sí?, a diferencia del grupo de José y Jennifer, ellos tomaron más cifras significativas. ¿Por qué razón? Porque el instrumento así se los permitía. Si ustedes tienen un instrumento en el cual pueden seleccionar una mayor precisión, lo pueden hacer porque eso implica que haya menos error. La pregunta sería aquí, ¿se gana mucho el considerar unas lecturas de tiempos con mucho más decimales? Esa es la pregunta que se las dejo. ¿Se gana mucho si yo puedo dar más decimales porque el instrumento me permite no solamente 10 milésimas, sino 10 milésimas, o el siguiente grupo 100 milésimas? Si aumento más cifras significativas, ¿gano mejor en mi medición? Vamos a ver al final estos resultados de los índices A y B, ¿qué me dicen? Entonces, fíjese, para el grupo de Carla y Hernán han medido 4 cifras significativas. 4 cifras significativas. Ellos tienen un valor muy próximo al grupo anterior. El grupo anterior tiene 2.01 y este grupo, con más cifras, obviamente tiene 2.078. Tiene una cifra significativa más, obviamente, pero tiene, fíjese aquí, un error de 3 milésimas. En cuanto al valor de B,
hay una diferencia, ¿no? El grupo anterior tiene 1.42, ellos tienen 1.441. El valor, en cambio, chequemos el valor del B calculado por las alturas, las raíces de las alturas. No hay mucha diferencia, exactamente los mismos valores con el grupo anterior. Ellos prefirieron utilizar también el método de logaritmo, ¿no? Del método logaritmo. Finalmente, chequemos el método que usaron el grupo de Marisabel, César y Juan. Ellos utilizaron, como ven ustedes, 5 cifras significativas, una precisión de 5 cien milésimas de segundo, que es lo que permitía el instrumento, dando como resultado el valor de A 2.0390 y 2 10 milésimas, mientras que el valor de B con los tiempos 1.4279. El método que utilizaron este grupo está descrito acá. Fíjense ustedes, tomando la función B igual raíz de H2 para H1, ellos en el caso del cálculo del error aplicaron logaritmos, ¿no? Usando derivadas y propagando los errores con estos errores relativos, tomando en cuenta que si tienen un negativo, el valor absoluto debe considerarse para sumar los errores. Esto en el redondeo deberían tener hasta las centésimas, 0.01, porque el valor de H que ellos tuvieron era 1.41. ¿Sí? En la pregunta que hice hace unos minutos, entonces, ¿qué tanto se gana o qué tanto se pierde? El yo poder tener muchas más cifras significativas a la hora de que me manden a mí a calcular una medida indirecta como A y B en los resultados. ¿Qué dirían ustedes? Grupo de José y Jennifer. ¿Qué comentan de estos resultados comparado con los de sus compañeros? ¿Hay mayor o menor precisión a la hora de medición? Su resultado con respecto a los demás. Carla, Jennifer, José. Comparado con los demás grupos. O sea, ¿ustedes tienen más precisión que el resto o menos precisión que el resto? Ustedes tienen menos precisión que el resto porque tienen menos cifras significativas, obviamente. Y una medida de tomar un índice para tomar la precisión es justamente calcular el error relativo. Porque acuérdense, si ustedes dividen esto para esto y multiplican por 100, tienen el error relativo. Ustedes comparados con los demás grupos tendrían mucho más error relativo. El grupo de Carla y Hernán, coméntenos, ¿qué ganaron el estar aumentando una cifra más? Tenemos más precisión, aunque el siguiente grupo tendría más precisión que nosotros, porque tienen otra precisión, pero sí tenemos más precisión que el primer grupo. Ya. Ahora, comparen este resultado que ustedes hicieron con los tiempos con respecto a los que se tomaron con respecto a las alturas. Usted se quedaría con el método A para calcular los tiempos o se quedaría con el método A través de las alturas. Asimismo, ¿se quedaría el método B con los tiempos o se quedaría con el método de B con las alturas? Porque si usted compara el método de B con las alturas 1.41 más 0.01 y el suyo 1.441 más menos 0.01, ¿cuál le demandó más trabajo? Más tarea matemática. ¿Cuál de estos dos resultados le fue más fácil obtener? ¿Este o este? Este le fue más fácil. ¿Por qué razón? ¿Y este de aquí? O sea, a la hora de calcular les resultó más fácil este, por la función. Ya, ok, ese es cuanto a la parte operativa. Y en cuanto a la respuesta,